que se fundamente en dos rieles específicos, que son el pilar administrativo y el pilar jurídico. Incluso cuando, si quieres, avanzamos, María. Entonces, también se tiene la experiencia desde varias instituciones públicas, y así uno sea administración y no esté constituido todavía o formalizado al interior de procesos en Cámara de Comercio o en otros formatos de formalización de las entidades museales, es importante entender que como todo en la vida está regido igual por unos pilares normativos y jurídicos. En este caso nos acompaña el marco legal nacional, que incluye y que nos alude específicamente todo el tema de patrimonio cultural y de propiedad intelectual. Y en el marco nacional también nos alude toda la regulación de contratación, independientemente de que nosotros incluso seamos una organización. Hoy vamos a tener primero una conversación sobre los pilares jurídicos y luego vamos a tener una conversación sobre los pilares administrativos, y lo importante es que al final podamos resolver las dudas que tengan. También debemos entender que el ejercicio del servicio de los museos responde por normativa a un derecho humano y a un derecho cultural. Y ahí también tenemos pues el código deontológico de ICOM y las normas internacionales y todo lo que está regido alrededor de la protección del patrimonio. Colegas, tenemos un micrófono abierto. No, señora. Lo que pasa es que... ¿Aló? Listo. También pues vamos a tener una presentación sobre los pilares administrativos. Entonces, si nosotros no contamos, la idea es poder que ustedes sepan que cuentan con el programa también de fortalecimiento para poder dar consejo en esos pilares administrativos y en esos pilares jurídicos. Los pilares administrativos ayudan a la gestión y a la organizativa y financiera. Son fundamentales para dos temas específicos. Uno es para Disculpe, perdón, pero se está escuchando muy mal. Alguien tiene abierto micrófonos. Hay como sonido de que si ahí en el mismo espacio hubiesen dos micrófonos abiertos, se escucha muy mal. Gracias. ¿Estamos teniendo retorno? Yo no lo escucho. No, yo escucho bien. Lizca, se escucha bien, Sí, Lizca. hubo un micrófono Yo lo estoy escuchando bien. Vale, hubo un micrófono abierto. Entonces les estaba contando que la gestión administrativa tiene dos énfasis: un énfasis operacional para poder viabilizar todas las acciones misionales del museo y un énfasis en términos de planificación estratégica, seguimiento y evaluación. En temas administrativos también debemos tener en cuenta la regulación del recurso y del talento humano, la administración de las colecciones, el relacionamiento con el público, que incluso nos alude a tener una responsabilidad con terceros que visitan en nuestro espacio, y todo el tema alrededor de las tablas de retención documental y de gestión del conocimiento. Los museos deben de estar bien fundamentados legal y administrativamente para proyectarse y para poder avanzar. Si quieres, avancemos. Le quiero dar la palabra a Néstor para que pueda explicarnos el proceso jurídico y vamos complementando. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Néstor San Juan, soy abogado del Museo Nacional y hago parte pues, de todas las personas que han hecho posible pues, todo el tema del programa de fortalecimiento de museos. Quisiéramos empezar esta charla jurídica teniendo en cuenta primero la política pública de museos, en el que pues, tenemos ya una definición muy importante respecto a lo que es el marco político pues, o sea, nuestra hoja de ruta para todo el tema museal. Y también con la resolución del Ministerio de Cultura, la 1976 de 2013,
en el que pues, nos da un espacio, un procedimiento de registro y clasificación de las entidades museales en el país. Con base en esta resolución, como ven en pantalla, pues establece una definición que es de entidad museal. Como lo pueden ver, lo pueden leer, es institución pública, privada o mixta, sin ánimo de lucro, abierta al público de manera permanente, que investiga, documenta, interpreta, comunica, narra, exhibe y conserva testimonios materiales. Bionaturales reconociendo la diversidad cultural, económica, social de las comunidades. Esto está en el artículo primero de la resolución 1976 de 2013. En esta misma resolución pues se nos menciona o se nos habla también de unos niveles de desempeños de estas entidades museales. Y una de ellas es tener una personería jurídica propia o ser parte de la estructura orgánica de una persona jurídica, que ya lo vamos a explicar, qué tipo de personería o qué tipo de personas existen en Colombia según el Código Civil. Lo que menciona también el tiempo es corto, queremos abrir un espacio de preguntas, porque estoy segura que ustedes quieren preguntar o participar en el escenario. Ahí volvemos a tener micrófonos abiertos. Listo, ya. Listo, ya. Otro nivel de desempeño, otro requisito mínimo que debe tener la entidad museal es estar constituida como entidad sin ánimo de lucro. Ya más adelante vamos a definir qué es una entidad sin ánimo de lucro según el Código Civil. Debe también tener un requisito y es beneficiar a la comunidad. También debe prestar sus servicios de manera permanente en un horario preestablecido, exhibir y divulgar testimonios o colecciones y contar al menos con un espacio dedicado a la exhibición de los testimonios o colecciones. Estos son unos requisitos mínimos que nos menciona la resolución 1976, que también invito a ustedes la puedan consultar en internet. Continuamos, por favor. Listo. En Colombia nos regimos con base en el Código Civil para tener una definición de dos tipos de personas que nos registra en el Código Civil. Uno es la persona natural y la otra es la persona jurídica. En el tema de la persona natural, pues es cualquier individuo, ser humano que tiene existencia legal. Esta existencia legal, pues es que tiene unos derechos, unas obligaciones, como cualquier persona. Todos tenemos derechos y obligaciones y también unos deberes. Y con base en esas obligaciones y derechos, podemos realizar contratos, adquirir bienes, tener, bueno, deudas, demandar, ser demandado, entre otras obligaciones que tenemos como personas naturales. Y tenemos también una responsabilidad, unos deberes ante cualquier tercero, ante cualquier persona natural o jurídica. Entonces, en este caso, la persona natural pues, puede ser cualquiera de nosotros que estamos en esta sala. Continuamos, por favor. En cambio, la persona jurídica, con base en el Código Civil, es una entidad o un grupo de personas que tienen como unos propósitos o unas actividades específicas. Ahí es importante tener presente que la persona jurídica debe tener una existencia legal, una representación legal, que más adelante pues ustedes se darán cuenta. Cada una de estas personas jurídicas deben estar registradas en Cámara de Comercio y tener pues una representación legal, una existencia legal. También tienen derechos y obligaciones, contraen derechos y obligaciones y también contraen cualquier obligación con terceros, por medio del representante legal. Hay unas responsabilidades con base en el Código Civil, pues hay dos. El Código Civil menciona dos tipos de personas jurídicas con base en primero que todo, en las obligaciones pecuniarias que debe tener. Por ejemplo, hay unas entidades, bueno, por el lucro o la misión o responsabilidad que debe tener. Uno es por el lucro y es entidades sin ánimo de lucro, es decir, no reciben ningún beneficio, y las otras son las entidades con ánimo de lucro que reciben pues un lucro a estos particulares que conforman esa sociedad. No sé si tiene alguna pregunta hasta el momento. No, listo. Continuamos entonces. ¿Listo? La entidad sin ánimo de lucro, como su nombre lo indica, el Código Civil también lo establece, es un tipo de persona jurídica
la cual pues su existencia depende literalmente del lucro, pues que no recibe ningún lucro o ningún pecunio, ni tampoco las personas que lo conforman no reciben ningún lucro al constituirse. En este caso, pues tenemos varias o dos tipos de entidades sin ánimo de lucros. Unas son las corporaciones y asociaciones de interés público, las cuales están reguladas en el Código Civil, y las otras son las fundaciones de beneficencia pública. Estas entidades sin ánimo de lucro, pues como lo me estaba mencionando, es una organización pues que no tiene ningún objetivo de obtener ganancias económicas para los miembros o propietarios, y pues no hay ningún objetivo, ese ingreso que genere o que ingrese, o si hay alguna donación, porque puede haber alguna donación, debe estar dirigida a hacer actividades orientadas a causas sociales, culturales, educativas, científicas o religiosas. El objetivo principal pues, de una entidad sin ánimo de lucro es el bienestar de la comunidad o el servicio a una causa determinada. Entonces, en este caso, por lo menos las fundaciones, ONGs, asociaciones caritativas o cooperativas que pues, se unen o se reúnen para efectuar alguna actividad beneficiosa para la comunidad. Y también tienen un propósito social o comunitario. Continuamos, por favor. Gracias, Néstor. Como preguntaste, si alguien tenía preguntas, el señor Juan Carlos tiene una pregunta. Muchas gracias. Es que en la primera diapositiva hablaba de la definición del museo, de la entidad museal, o la anterior, y planteaba que era que estaba sin ánimo de lucro. Conozco de algunos museos que están desarrollados por entidades privadas y que incluso tienen un cobro por su acceso a las colecciones. Entonces, en esa calidad, en ese sentido, no se podría considerar museo, sino de acuerdo con la definición legal. ¿O qué características tiene esto? Sí, señor Juan Carlos, ahí hay un tema bastante importante. Yo primero quiero arrancar por contarles que internacionalmente la definición de ICOM, que era una de las definiciones que estábamos viendo, es decir, primero existe la definición de ICOM que se regula o que se aprueba en Praga. La definición de museos de ICOM arranca. La definición de museos de ICOM aprobada en Praga arranca con la frase de que el museo es una institución sin ánimo de lucro permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad con la participación de las comunidades. Los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Internacionalmente, cuando esta definición de un museo es una institución sin ánimo de lucro permanente y al servicio de la sociedad, se regula o entra a relacionarse con la normativa colombiana, en Colombia existen unas figuras legales que se constituyen como entidades sin ánimo de lucro frente a las cámaras de comercio. Ser sin ánimo de lucro no significa que no podamos cobrar o recibir recursos propios de nuestra gestión dentro del museo, sino que dicho recurso que se ejecute o que se realice en el marco de las acciones misionales del museo, obligatoriamente deben de ser reinvertidos en la misma institución. De eso, digamos que hay un dicho coloquial, y es que debemos ser sin ánimo de lucro, pero no sin ánimo de pérdida. Por esa razón es que es posible que muchos museos, incluso con figuras como corporación y fundación, puedan tener procesos productivos o de economía popular o circular o procesos
dentro de estas instituciones, teniendo muy claro el proceso de transparencia de esos recursos para poder ser reinvertidos dentro del mismo proyecto. Néstor, si quieres complementar. Sí, algo muy importante y lo menciona acá, aquí en el chat, el Museo del Norte, sí, el ánimo de lucro, algo muy importante es que no es el lucro del personal o de las personas que hacen parte de esa asociación o esa fundación o esa corporación. Es todo lo que pueden solicitar, digámoslo así, donaciones, que llegue pues algún recurso. Ese recurso no es para lucrar personalmente a las personas que hacen parte de esas corporaciones, sino que debe estar dirigido al bienestar de la comunidad y al servicio de esa causa determinada por el cual se creó la entidad sin ánimo de lucro. Creo que hay más personas que tienen dudas o... Estaba otra persona, pero bajó la mano. No sé si quiera intervenir. No, creo que quedó claro. Quiero aprovechar también para darle el saludo a Jimena Ardila, asesora de la Oficina Asesora Jurídica también del Museo Nacional, museóloga, abogada, la cual pues tiene un conocimiento bastante relevante en relación a cómo se relacionan estas figuras normativas y jurídicas con el campo museológico, dado que es abogada y museóloga. Entonces, Jimena, en cualquier momento que también veas necesario profundizar o dar algún contexto de lo que estamos dialogando, pues bienvenida a tu participación. Buenos días, me excuso porque no pude conectarme al inicio de esta conversación debido a que tenía que atender una reunión importante, pero en equipo con Néstor, que también está acá en el Museo Nacional, nos pudimos coordinar. Entonces, bueno, pues creo que van acá en el tema de sin ánimo de lucro. ¿Sí me están escuchando bien? Dale, inténtalo otra vez, a veces se te corta. Hola, ¿me Ahí escuchan bien? estás. Sí, ahí estás. Bueno, pues como les decía Luis Carlos, es importante precisar que las organizaciones sin ánimo de lucro, al referirse a que se tratan de entidades sin ánimo de lucro, no quiere decir que no puedan obtener créditos en sus actividades. A lo que se refiere es que su naturaleza no es la riqueza, es la investigación, es el cumplimiento de un objeto social. Y esa es la particularidad que tienen las entidades museales, que a diferencia de otras organizaciones del sector cultural, los museos tienen como una de sus funciones la investigación de sus colecciones. Y ese, por ejemplo, es un aspecto fundamental de las entidades del sector museal, a diferencia de otras organizaciones del sector cultura. Entonces, si quieren, continuamos y vamos resolviendo las inquietudes que se vayan presentando. Entonces, aquí tenemos las organizaciones públicas sin ánimo de lucro, pues digamos que las entidades públicas, por su naturaleza de ser públicas, tienen como mandato legal y constitucional el cumplimiento de los fines del Estado. Estos fines del Estado están contemplados en el preámbulo de la Constitución, en los artículos primero, en el primer capítulo, de hecho, de la Constitución Política, están presentados los principios del Estado Social de Derecho. Y las entidades del sector público tienen como misionalidad fundamental el cumplimiento de esos principios. En esa medida, los museos que están dentro de esta posibilidad del sector público, pues también tienen la obligación de dar cumplimiento a esa misionalidad constitucional que se les obliga por ser una entidad del sector público. En este caso, las entidades del sector público son entidades que tampoco tienen ánimo de lucro, pero que pueden desarrollar actividades por medio de convenios interadministrativos, por medio de convenios con base en el decreto 092 o con otras figuras jurídicas que les permitan optimizar los recursos y de esa forma investigar sus colecciones, de esa forma complementar su infraestructura
y fortalecer su institución. Ahora bien, en esta parte, Luis Carlos, cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos para planear cómo íbamos a hacer esta conversación, este observatorio, del observatorio, me pedía y me hacía énfasis en conversar un poco sobre lo que significa ser una entidad del sector cultural de naturaleza mixta. Y aquí entonces tenemos varias posibilidades, porque, por ejemplo, las confederaciones de municipios, que son una figura novedosa que trae la Constitución del 91, son organizaciones del sector mixto. ¿Por qué son del sector mixto? Porque tienen recursos del sector privado y tienen recursos del sector público. Para poder establecer cuál es el régimen jurídico que se debe aplicar para el tipo de organización mixta, debemos considerar el aporte que hace el Estado a la organización. Si el aporte que hace el Estado es superior al 50% de la totalidad del patrimonio de esa entidad, hablamos de una entidad del sector público. Si es inferior al 50% el aporte del sector público a la entidad, entonces estamos hablando de una organización privada que, aunque tenga algunas misionalidades y funciones públicas, porque al tener recursos públicos necesariamente tiene que dar cumplimiento a los mandatos legales y tiene que también estar articulada con los fines del Estado, con los fines del Estado social de derecho, pues su régimen jurídico es el régimen del sector privado, porque el recurso que tiene es inferior al 50% de la totalidad del patrimonio de la organización. De esa manera podemos establecer el régimen jurídico que va a cobijar a una entidad del sector mixto, si se trata de una entidad del sector privado, desde el punto de vista jurídico, o si se trata de una entidad del sector público desde sigamos. Gracias. Por favor. Sigamos. Sí. Ahora entonces pues están las organizaciones del sector privado. En este caso, como lo señalaba Luis Carlos, entré un poco tarde y no alcancé a escuchar toda la discusión que se presentó antes. Nosotros tenemos unos referentes internacionales que son, como lo acabo de decir, referentes, son puntos de partida que, si bien deben aterrizarse y deben decantarse a las realidades puntuales del territorio nacional, pues sí nos sirven de faro para poder establecer unas reglas comunes y de esa manera también articularnos con lo que está pasando afuera. No podemos tampoco cerrar la perspectiva a las necesidades. Tenemos la definición que nos dice que los museos por naturaleza son entidades sin ánimo de lucro, y de esa forma se han asimilado en Colombia las organizaciones también, los museos. Si bien existen museos del sector público y existen museos que también pueden hacer parte de organizaciones del sector mixto, como les acabo de decir, puede ser público o privado, o incluso pueden ser organizaciones del sector privado con ánimo de lucro, pues digamos que la naturaleza de la entidad museal debe ser el no ánimo de lucro, porque debe garantizarse la conservación y la preservación de las colecciones. Ahora bien, porque no solamente estamos reglamentados o no solamente debemos tener en cuenta la norma de ICOM, el reglamento de ICOM, esa hoja de ruta, sino también nuestra normatividad interna, y desde la ley 397, pero puntualmente en la ley 1185, que es profusa en la definición de temas como el patrimonio cultural y define cada una de las categorías del patrimonio cultural. Es importante que tengamos en cuenta que en esas definiciones de patrimonio, pues todo el tiempo nos hablan de la incapacidad de las posibilidades, más bien, del patrimonio cultural como bienes inembargables, imprescriptibles e inalienables. En esa medida, los museos
como contenedores de piezas de patrimonio cultural, pues deben también estar articulados con esa misma naturaleza del patrimonio cultural. El patrimonio cultural no tiene un ánimo de lucro, no tiene un ánimo de riqueza, tiene un ánimo de conservación de la memoria, de preservación de la memoria, de difusión de la memoria, de investigación también, de reconocimiento de quiénes somos, de un reconocimiento de identidades, también para reevaluar y replantear el lucro. Por esa razón, las entidades privadas, de acuerdo a la normatividad y a las resoluciones que se encargan del sector, que están dentro del sector museal, son entidades privadas sin ánimo de lucro en su gran mayoría, sin que excluyamos otras posibilidades también. Creo que hay como una pregunta. Sí, Jimé, yo quería complementar algo con relación a las privadas, que es algo que nos han dicho mucho los asesores, y es que si bien son entidades privadas bajo el régimen normativo, cumplen cumplen una función social y por ende su labor debe entenderse como inversión social. Y también nos exhortan a que hablemos de entidades de la sociedad civil que se organizan a través de entidades sin ánimo de lucro para cumplir una misionalidad que se alinea además con la misionalidad estatal del deber de la memoria y el deber al disfrute estético y al derecho a la identidad y a la autorrepresentación, que son espacios y derechos que se pueden ejercer desde los museos. Entonces, en el caso de Colombia, tenemos museos de distintas categorías. Hay museos privados, hay museos públicos y hay museos mixtos. Y además nos encontramos con distintas figuras y formas, que me gustaría, Jimena, también que lo pudiéramos hablar, como el caso de de los museos que se encuentran en resguardos y en comunidades y en, en la figura de los pueblos afro, de consejos comunitarios. Los Que ahí consejos también comunitarios. Claro. Sí, bueno, pues para hablar un poco con respecto a los resguardos, eh, los cabildos y los resguardos, de acuerdo al mandato constitucional, que posteriormente se materializa en algunas leyes y decretos que no preciso en este momento los números de las leyes, pero los cabildos y los resguardos tienen y son equivalentes a un municipio. Particularmente los resguardos, porque los resguardos tienen autonomía territorial y cuentan con, se les otorgan recursos por transferencia, de la misma forma que se hace con los municipios. En esa medida, los cabildos y los resguardos son entidades que cuentan con autonomía presupuestal, autonomía de territorio e incluso tienen autonomía con respecto al ejercicio de la justicia. Entonces, en ese tipo de organizaciones, de museos que se constituyan en esos territorios y que estén constituidos por la comunidad de esos territorios, pues tendríamos que hablar que necesariamente son museos de naturaleza pública, porque el recurso que recibe el cabildo o el resguardo es de naturaleza pública, tal cual el recurso que recibe una alcaldía. Mientras que cuando hablamos de la figura de los consejos comunitarios, esta es una figura diferente al cabildo y al resguardo. El consejo comunitario también tiene autonomía territorial, también cuentan con autonomía territorial, pero no se les hace, no cuentan con esta posibilidad de que se les otorgue recursos de transferencias como si ocurre con los cabildos. Entonces, la naturaleza jurídica de los consejos comunitarios desde el punto de vista pues legal ha sido un poco discutida. El Consejo de Estado ha tenido una jurisprudencia que ha ido y ha venido. En algunos casos ha señalado que son de naturaleza privada y en otros casos que son de naturaleza pública. En esa medida nosotros pues desde el punto de vista museal podemos utilizar el mismo rasero que establece el Estatuto de Contratación y bueno, otras normas que nos dicen que si el recurso que tiene el Consejo Comunitario es superior
al 50% viene del Estado, pues necesariamente es una entidad que se rige por el sector, por el régimen jurídico del sector público, pero si tiene un capital inferior al 50% del sector público, pues es una entidad que tendrá que pensarse como una entidad del sector privado sin ánimo de lucro. Pero sí son un poco diferentes en ese sentido. Entonces, eso como para precisar. Entonces, un museo que haga parte jurídica del Consejo Comunitario, revisar en dónde está ubicado, revisar con qué recursos cuenta de financiación para el museo y de esa forma poder establecer el régimen que aplica. ¿Por qué es importante establecer el régimen que aplican en el caso de las organizaciones museales? Es importante conocerlo en caso de requerirse una posible contratación, porque dependiendo de la naturaleza jurídica, pues debemos conocerla para poder saber qué estatuto, qué norma es la que debo aplicar para contratar con privados o con entidades del sector público. Entiendo que hay varias preguntas por ahí. Si quieren, entonces respondemos dudas antes de continuar. No sé quiénes tienen preguntas. Está el Museo del Norte de Santander primero. Perfecto. Buenos días, un gusto saludarles. Buenos días. A ver, quería mencionar lo siguiente, el caso del Museo Norte de Santander no es mixto, pero sucede que bajo la figura de comodato funciona en una sede que le pertenece a la gobernación. Entonces eso pareciera ser que a los ojos de muchos creen que es un tema de entidad pública, ¿no? Pero la Fundación Museo Norte de Santander y Ciudad de Cúcuta es la ONG que está a cargo del museo. Y quería mencionar que precisamente cuando se registra ante Cámara de Comercio, todos los campos museales se registran allí y como tal actúa como una entidad privada en la que existe un consejo directivo que es quien maneja directamente. No cuentan con presupuesto precisamente directo de la gobernación. Lo que dé realmente es como apoyo presentando algún tipo de proyecto y alianza, ya sea con entidades públicas o con pares privados. Entonces quería como mencionar eso. Además que pues es un compromiso, ¿no? Tener a cargo una sede que es pública requiere de un esfuerzo mayor porque tenemos que responder por algo que realmente, entre comillas, estaríamos como cuidando y preservando. Gracias. Sí, ese es un gran ejemplo, de las posibilidades complejas y diferentes que se pueden dar en este tipo de organizaciones museales. Acá no podemos decir con tanta facilidad 1 más 1 es igual a 2, porque el sector museal es un sector diferente, incluso me atrevo a decir que es un sector diferente, incluso hablando dentro del sector cultura. Y cuando yo hablo del sector cultura, hablo, por ejemplo, de la música, hablo de la danza, hablo de las artes escénicas. Creo que los museos difieren por su naturaleza, por su complejidad a todas estas organizaciones. Entonces, este ejemplo, estamos hablando de una entidad del sector privado sin ánimo de lucro que ocupa un espacio del sector público, pero no por ello son de naturaleza pública. Entonces es un caso interesante para que veamos la diversidad de posibilidades que se dan en este universo del sector museal. ¿Hay más preguntas, más comentarios? Por ejemplo, quisiera añadir que en ese caso, este museo, independientemente de que esté administrado por una organización, pero al ocupar un bien público, ahí tiene limitaciones en temas de explotación económica o financiera dentro de los equipamientos públicos. Digamos que ahí entra un régimen en donde hay que ser muy cuidadosos para no entrar en una figura
de usar recursos públicos o usar equipamientos públicos para explotación económica. Independientemente de que la fundación pues lo puede hacer, pero también ahí con mucha más responsabilidad en términos de transparencia, de reinvertir los recursos dentro de la misionalidad misma del museo. Hay una pregunta más de Margarita Silva. Sí, señora, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, señora, Sí, escuchamos. Ah, bueno. Bueno, en el caso de los museos universitarios que pertenecen a universidades públicas, pues entonces los museos estarían catalogados en museos en el orden público, ¿no? Y pues la pregunta sería, ¿estos museos pueden recibir recursos económicos directamente del sector público también? ¿Jimena? ¿Aló? Sí. Sí, Sí, ¿me escucha? sí, es que Creo que anteriormente, se pues, fue. Ah, sí, anteriormente, digamos que los no, museos universitarios tenían un grupo y estábamos asociados en un grupo dentro de museos universitarios, tanto de universidades públicas como privadas, pero ese grupo desapareció y no, pues ahora no estamos, digamos, clasificados dentro de como museos universitarios, pues tienen como, nos regimos también como de una forma diferente y dependemos pues de las universidades, pero la pregunta es si los museos públicos que son de universidades públicas pueden obtener recursos también del Estado, independientemente del de las universidades. Yo puedo sí, responder pues el tema acá esto financiero. también es. Dale, Vale. dale. Entonces, esa es una pregunta interesante porque nos hace ver otra posibilidad de museos dentro de este marco que estamos hablando. Entonces, acá tenemos los museos universitarios y en el caso de algunos museos universitarios les ocurre un caso similar al del Museo Nacional. Nosotros como Museo Nacional no contamos con personería jurídica autónoma, nosotros no tenemos un representante legal del Museo Nacional. Nosotros hacemos parte del Ministerio de las Culturas. En esa medida, nuestro representante legal es el ministro o la ministra de Cultura. En el caso de los museos universitarios, muchas veces los museos carecen de personería jurídica porque están en la sombrilla y en el marco de la institución que los creó, que puede ser de naturaleza pública o puede ser de naturaleza privada. Por ejemplo, la Universidad del Rosario tiene un museo, en este caso, ese museo será de naturaleza privada porque la Universidad del Rosario es de naturaleza privada, mientras que el caso del Museo Arqueológico Eliezer Silva Celis, que hace parte de la UPTC, es de una universidad pública y por lo tanto es de naturaleza pública. Entonces, aquí tendremos que revisar es la naturaleza de la organización que los cobija para ver cuál régimen aplica y conocer si cuentan o no con una personería jurídica autónoma, diferente a la organización que los cobija o que los crea, que en algunos casos, por ejemplo, con la Secretaría de Cultura de Bogotá, ocurre en algunos casos que si bien los crea y tiene esa sombrilla, son entidades que tienen autonomía administrativa para ejecutar recursos y para ejercer representación legal. Eso como que desde el punto de vista jurídico y le doy la palabra a Luis Carlos para que complemente el tema financiero. Sí, hay varias cosas con relación al sector que es importante entender y es que en este momento, digamos que lo que nos regula a nosotros es la Política Nacional de Museos, que es un documento un documento de política cultural con orientaciones de política pública frente a la ausencia de una política pública. Por esa razón, el sector museos viene exigiendo el tema de la ley de museos y un posible fondo de desarrollo museológico para apoyar a entidades
a entidades museales. En este momento en el país tenemos el 70% de los museos son instituciones sin ánimo de lucro, de organizaciones civiles que son privados, y el 30% son museos públicos, y en ese 30% se incluyen los museos universitarios de universidades públicas. Sin embargo, lastimosamente no existe un modo o un método por medio del cual se pueda entregar desde el ministerio un recurso de costo fijo o un recurso anual a los museos públicos. Entonces, el único proceso que existe actualmente para poder acceder a estos fondos es el mismo proceso del portafolio de estímulos. ¿Listo? Hay dos preguntas más. Si quieres, María, vamos pasando a la otra diapositiva porque tenemos un tema más. Eso. Las preguntas que siguen. Margarita ya preguntó. Sí, y hay otra persona, no entiendo su nombre, pero puede hablar. Sayam Maye. ¿Colega? Bueno, Jimé y Néstor, sigamos mientras se animan a abrir el micrófono y hacer la pregunta. Bueno, pues otra de las solicitudes que nos hacía Luis Carlos de cuando nos reunimos a revisar los temas para poder hablar de esta conversación que estaba organizada para hoy, eran las diferencias entre fundación, corporación y asociación. Porque las organizaciones del sector privado pueden ser fundaciones, pueden ser corporaciones o asociaciones. Entonces acá con Néstor y el equipo acá del museo les creamos este cuadrito que nos habla de algunas posibilidades de diferencias entre una y otra. Sin embargo, en este caso, la fundación, la corporación son entidades que por naturaleza son sin ánimo de lucro, mientras que la asociación por naturaleza tiene un fin de lucro. Entonces esa sería una primera diferencia entre la fundación y la asociación y la corporación. Respecto a la fundación y la corporación, la diferencia fundamental está en el órgano que va a reglamentar o que va a organizar el quehacer de la fundación y el de la corporación. Entonces, en este caso, la corporación tendrá una junta que tendrá que entregar unos recursos para ser parte de la corporación y deberá entonces tenerse esa posibilidad de que los miembros de la junta entreguen recursos para la corporación, mientras que la fundación, si bien también tiene una junta administradora, la fundación no necesariamente los miembros entregan recursos a la junta, sino que los recursos que ingresan a la fundación son distribuidos para el quehacer de la fundación. Esa es una de las grandes diferencias con la corporación, pero las dos tienen la misma naturaleza sin ánimo de lucro, las dos tienen la posibilidad de, en este caso, de entregar, de ser organizaciones museales, de acuerdo a lo que hemos venido discutiendo. Y pues acá entonces el propósito son el de la fundación, son fines más sociales, mientras que el de la asociación es una cosa más de comunitaria. Por ejemplo, podemos hablar más que las asociaciones tienen fines equiparables a las juntas de acción comunitaria. Dime, se te fue el audio. Tiene más relación con una corporación. ¿Ahí me escuchan? Ya, ahí volviste. Es que tengo Sí, un poco volviste, malo vuelve el a internet. repetir. Ok, Sí, listo. repite. No, se fue. Propósito más social, más ¿Néstor? específico. ¿Ahí me escuchan? Hola, Ya volviste. ¿me escuchan? Sí, señora. Dale, dale, dale. Ya, listo. Entonces les decía que el propósito de la fundación es un propósito más social,
relacionado más con la salud, con la educación, con la cultura, mientras que la asociación tiene una finalidad más comunitaria. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de organizaciones que se encargan o que se encargan de la ejecución de actividades relacionadas con el cuidado del ambiente, pues normalmente nos referimos más a asociaciones porque tienen este fin comunitario. Ya la estructura, entonces hablamos de un consejo de administración en el caso de la fundación, y en la asociación entonces ampliamos de unos miembros o socios con una participación activa. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿O sigue teniendo problemas con el audio? Ahí te escuchamos Perfecto. bien. Vamos avanzando. Listo, continuemos. Listo. La financiación, entonces, en el caso de las fundaciones, hablamos de donaciones y patrimonios iniciales, mientras que en la asociación hablamos de las cuotas que los socios dan para el funcionamiento de la corporación, y esta es una diferencia fundamental en la que quisiera hacer énfasis con respecto a las fundaciones. Las fundaciones entonces tienen unas actividades más estructuradas y permanentes. Las actividades de la asociación son actividades mucho más participativas y con base comunitaria. Por eso es común que las organizaciones que propenden por bienestares colectivos estén más relacionadas con corporaciones, mientras que los museos, por ejemplo, estén más relacionados con la figura de la fundación, porque tiene más ese fin de estudio, de investigación y de prestar un bien social a la comunidad. Bueno, acá pues nombro unos ejemplos y pues creo que nos queda un poco claro como las diferencias entre una y otra. Está acá también la corporación, que puede ser sin ánimo de lucro, con una forma jerárquica. Están también los directores oficiales y accionistas, la inversión, entonces hay donaciones o subvenciones, y puede ser formalmente legal, establecidas legalmente con fines lucrativos o no lucrativos. Entonces acá, de todas estas tres figuras, la única figura que por naturaleza es sin ánimo de lucro es la fundación, mientras que la asociación o la corporación dependerá de la decisión que tomen los miembros de su junta con respecto a si quieren tener ánimo de lucro o no quieren tener ánimo de lucro. ¿Y podemos continuar? Jimena, para complementar lo que mencionaste aquí con el tema de las entidades sin ánimo de Sí. lucro, es importante al momento de crearlas, pues como deber legal, tener un certificado de existencia y representación legal. Algo muy importante que debe tener este certificado es el objeto social. Entonces, como muy bien lo ha mencionado Jimena, pues las actividades que se van a hacer en el marco de estas fundaciones o asociaciones deben ser muy claras para que después, al momento de la contratación, no tengamos ningún inconveniente o no haya ninguna una separación entre una actividad económica y una separación que no tenga esa actividad beneficiosa o que busque el beneficio de la comunidad. Muchas gracias, Néstor, por tu intervención. Y sí, efectivamente es importante que los objetos sociales de las fundaciones sean amplios y robustos para que, si van a contratar con el Estado particularmente, pueda tener la posibilidad de contratar, porque nosotros como entidades del sector público lo primero que revisamos es el objeto social, y si en el objeto social no está la palabra, por ejemplo, museo, o la palabra cultura, o la palabra literatura, si estamos hablando de un contrato de literatura, no realizamos el contrato porque el objeto social no es idóneo. Entonces debe tenerse siempre la perspectiva de un objeto social amplio que nos dé la posibilidad de contratar de manera fácil con el Estado. También quisiera precisar acá una información, y es que las entidades del sector privado sin ánimo de lucro no necesariamente son aquellas que son constituidas por medio de las cámaras de comercio. Si bien la mayoría, efectivamente, el certificado de existencia y representación legal lo otorgan las cámaras de comercio, hay otras organizaciones del sector privado sin ánimo de lucro que no cuentan con un certificado de existencia y representación legal de las cámaras de comercio. Tal es el caso de las juntas de acción comunal, tal es el caso de las iglesias, tal es el caso incluso de las universidades.
porque el documento de existencia y representación legal de este tipo de organizaciones los otorgan, en el caso de las juntas de acción comunal, las oficinas de participación de las secretarías o gobernaciones, en el caso de las iglesias, los otorgan las arquidiócesis o las parroquias o las arquidiócesis otorgan el documento de existencia y representación legal de las iglesias, y en el caso de las universidades es el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación quien otorga el documento de existencia y representación legal. Entonces, no todas tienen Cámara de Comercio, no todas tienen este documento de Cámara de Comercio, hay otras posibilidades también, y eso no quiere decir que no sean igualmente entidades del sector privado sin ánimo de lucro. Esta diapositiva la queríamos hacer también, digamos que llegamos al acuerdo con todo el equipo del PFM, porque no necesariamente constituirme como persona jurídica es la respuesta a mis necesidades. Y acá es importante que antes de tomar la decisión de ser una persona jurídica, pues yo me haga estas preguntas. ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Y estas preguntas son importantes porque hay organizaciones que por la naturaleza de su actividad no necesariamente deberían organizarse jurídicamente, o porque son muy incipientes y apenas están muy chiquitas y deben fortalecerse y tener unas raíces más amplias para poder pensarse como personas jurídicas, o porque su naturaleza es mucho más cambiante, orgánica y dinámica, como el caso de los lugares de memoria. Si bien hay muchos lugares de memoria en Colombia que cuentan con personería jurídica y son entidades del sector privado y entidades del sector público, porque existen de ambas naturalezas, pues hay muchos lugares de memoria en todo el territorio nacional que no cuentan con una personería jurídica, que hacen parte de un querer de las comunidades que se organizan y se consolidan alrededor de unos objetos y de unas colecciones que les hacen bien, que les permiten sanar, que les permiten reivindicar su lugar, que les permiten nombrarse, que les permiten luchar también, que les permiten, bueno, digamos que si entramos acá como con la misionalidad de los lugares de memoria no terminaríamos nunca. Pero no necesariamente la respuesta para estos lugares es la constitución jurídica, porque puede que tengan una misionalidad colectiva muy efímera y por esa razón tengan un principio y un fin y no necesariamente la perpetuidad sea su misión. Por esa razón no tendrían que ser necesariamente personas jurídicas. Nosotros les hacemos la recomendación como Museo Nacional y como programa de fortalecimiento de museos que se presenten a las convocatorias del ministerio como grupos constituidos y en este escenario del trabajo y del quehacer se pregunten si realmente lo que están haciendo tiene una posibilidad de ser de largo aliento, de perpetuarse en el tiempo y requiere todo el andamiaje para que se constituya como una persona jurídica. O por el contrario, es efímero, es cambiante y el grupo de personas con las que estoy no tienen el objetivo de pensarse de largo aliento. En esa medida, mi recomendación es que se mantengan como grupos constituidos y ejecuten algunas actividades puntuales y dejen ir esa actividad. ¿Por qué les hago esta recomendación? Porque el ser persona jurídica, si bien me da la posibilidad de ingresar a la formalidad y de esa forma tener acceso a recursos, no solamente del sector público, sino del sector privado, y no solamente nacionales, sino internacionales por medio de becas o de diferentes patrocinios que dan las entidades del sector cultural de internacional por medio de cooperación internacional, pues también me implica obligaciones tributarias, me implica obligaciones jurídicas, me implica obligaciones organizacionales,
me implica, por ejemplo, en el caso de los museos, obligaciones de conservar, proteger, investigar mi difusión, difundirla, comunicarla. Entonces, si yo soy un grupo que está muy incipiente, muy arrancando, pues para tener claridad con respecto a esa misionalidad sería importante permitir decantar un poco toda esa energía y esa fuerza que le da a uno el querer ser organización y decantarlo, y me parece que un buen escenario son las convocatorias del ministerio, incluso las convocatorias del Ministerio de Cultura del ámbito de los museos, tiene posibilidades de grupos constituidos que no requieren ser persona jurídica. Y esto me permitiría contestar estas preguntas. Y ya cuando las contesto tengo certeza de que mi quehacer es de largo aliento y que definitivamente soy un museo porque investigo una colección, porque difundo una colección, porque la comunico, entonces sí pensarme en una personería jurídica, y ya tengo todas las posibilidades que les acabamos de enunciar para contemplarlas y constituirnos como persona jurídica. Entonces esta es como la recomendación que les queremos hacer desde acá, desde el museo y desde el programa de fortalecimiento de museos, para que se lo piensen bien y no tomen decisiones apresuradas que son poco sostenibles en el tiempo y que no dan cuenta de un escenario sólido y consolidado, que es lo que nosotros como Museo Nacional, cabeza de sector, es lo que queremos. La siguiente, ya para... Yo quiero comentar, ¿sí? Jimena, que cuando uno está ya inscrito en Cámara de Comercio, así no tenga sede, ya recurre en unos costos, en unas responsabilidades y en unos costos fijos que son importantes. La renovación de matrícula mercantil anualmente, la obligación de tener que registrar las actas de la Junta y los estados financieros ante la Cámara de Comercio, y por ende también dar cuenta a las entidades de control como la DIAN, lo que lleva a que la institución, así sea una institución pequeña, tenga que contar con una contadora y pagar esos honorarios. Entonces, en la experiencia que he tenido de administrar un espacio público, un museo privado, está entre 3 y 5 millones anuales poder responder a estos asuntos legales frente a las instituciones, para que lo tengan presente, porque además el régimen sin ánimo de lucro obliga también a que uno deba tener una página web vigente en donde se pueda tener todos los procesos de transparencia abiertos al público, lo cual también implica unos costos. Esto es importante tener en cuenta. Y ya para terminar, quisiera enunciar de manera apenas enunciativa algunas posibilidades de contratación desde las entidades del sector museal. Esto es de carácter enunciativo porque nos tomaría mucho tiempo profundizar en cada una de las figuras que se establecen en la que pusimos en la diapositiva, pero sí es como un requerimiento de las entidades del sector museal que les demos una información con respecto a este tema. Entonces, hablando de contratación, y aquí es fundamental primero reconocer la naturaleza jurídica de la entidad a la cual pertenezco, porque dependerá de ello el régimen de contratación que debo implementar. Entonces, si soy entidad del sector público, si bien porque soy de naturaleza pública exclusivamente o porque al ser de naturaleza mixta tengo un recurso superior al 50% de naturaleza pública, por lo tanto soy del sector público, entonces tendré que sujetarme a las reglas de la contratación pública, particularmente el Estatuto de Contratación que está contemplado en la Ley 80. La Ley 80 es una ley corta, es una ley de aproximadamente, son pocos artículos, 36 si no estoy mal, pero establece todo el andamiaje del Estatuto de Contratación del Estado. La única norma que lo ha entrado a renovar de manera directa es la Ley 1150 del 2007, y esta norma, la Ley 1150, es muy importante porque la Ley 1150 nos dice que aunque yo sea entidad del sector privado, si voy a contratar con recursos públicos, si voy a recibir recursos públicos, debo utilizarlos
en cumplimiento de los fines de la contratación pública. Y por esa razón, casi que, aunque la contratación no sea de naturaleza pública, deba regirse por este estatuto de contratación y con los principios de transparencia, selección objetiva, economía, responsabilidad y equilibrio contractual, que son los fines de la contratación pública que están en el artículo 2 de la Ley 80. Enuncio aquí el decreto 092 porque ese es un decreto fundamental para la contratación de las entidades del sector privado sin ánimo de lucro, porque la ley, el estatuto de contratación, la ley 80, digamos que reglamenta la contratación del sector público, pero para el sector cultura y para el sector educación, el decreto 092 se convirtió en una herramienta fundamental porque es la posibilidad de contratar con entidades del sector privado sin ánimo de lucro. La ley 80 imposibilita este tipo de contratación desde el Estado. El Estado difícilmente puede contratar con entidades del sector privado sin ánimo de lucro en otros ámbitos diferentes a la cultura y la educación. Pero la manera en la que lo contratamos entonces no es por medio del Estatuto de Contratación o Ley 80, sino es por medio del Decreto 092 y de lo que establece el Decreto 092. Y el Decreto 092 nos exige que para poder contratar con una entidad del sector privado sin ánimo de lucro, cuando es el Estado quien va a contratar con esta entidad, la entidad debe garantizar que tiene idoneidad, que es una entidad experta en el quehacer puntual y específico de la actividad, casi que debería demostrar que es la única capaz de hacer la actividad puntual que se requiere. Por ejemplo, si yo necesito contratar la elaboración de un plan especial de manejo y protección, por ejemplo, se me ocurre, pues yo debería, como entidad sin ánimo de lucro, demostrar que soy la única capaz de hacer ese plan especial de manejo y protección porque cuento con el equipo idóneo, porque cuento con la trayectoria idónea, porque ya he hecho sin número de planes de protección, planes especiales de manejo y protección, porque tengo la infraestructura para hacerlo y de esa forma el Estado podría contratar con entidades del sector privado sin ánimo de lucro. Los fines en general de la contratación pública entonces son la selección objetiva. Casi todos los procesos de contratación en el Estado deben basarse en esta selección, por lo tanto casi todos los procesos, hay excepciones, deben ser por medio de procesos de plurales y de participación y de que permitan seleccionar al mejor. Y no solamente al mejor, sino al más barato, porque la ley nos exige como Estado siempre contratar la opción más barata, más económica. Entonces, esto es como el principio fundamental de la selección objetiva, abrir la posibilidad para que el Estado tenga posibilidades oferentes y determinar cuál es el más idóneo para llevar a cabo el proyecto que va a ejecutar. Transparencia, pues esto creo que sobra decirlo. Acá me gustaría señalar que he tenido la oportunidad de asistir a charlas de una ex consejera de Estado, la doctora Ruth Estela, y le hacían muchas preguntas con respecto a la transparencia y le decían, pero ¿por qué no hacen más normas para que se impida que se roben la plata del Estado? Y ella siempre señala que no es un tema de norma, no es un tema que deba obedecer a leyes ni a normas, porque ya de por sí la contratación pública es lo suficientemente compleja. No necesita más normas para que sea más compleja ni para que sea transparente, es un tema de conducta, es un tema conductual y no normativo, es un tema que debe pasar por las conductas de las personas que ejecutan la contratación pública, más allá de generar más normatividades, porque vamos a enloquecer, sobre todo las personas que estamos en el sector público, contratar desde el Estado es muy complejo y siempre es propendiendo por este factor y este principio de transparencia, pero no necesariamente la ley lo garantiza la conducta de quien ejerce este ejercicio de contratación. Economía, razón por la cual siempre va a prevalecer la opción más económica, es un mandato de la ley. Responsabilidad y pues una ecuación contractual porque la administración pública, si bien tiene unos privilegios por ser administración y por ser Estado, incluso podría llegar a transformar o modificar el objeto del contrato, a diferencia de un objeto contractual que se lleva a cabo entre particulares, que no puede ser modificado su objeto
el Estado eventualmente sí lo puede hacer, pero esto siempre tiene que ser con un equilibrio y una posibilidad de equilibrio para el contratista. Entonces, estos son como los fines generales de la contratación que están establecidos en el artículo 2 de la Ley 80. Y aquí, entonces, quisiera concluir con que lo primero es definir con certeza qué tipo de organización soy y qué tipo de recursos voy a contratar, con qué tipo de entidad voy a contratar. No solamente quién soy, sino quién es mi contratista, para poder establecer cuál es el régimen de contratación que aplica, si es el régimen del sector privado o si es el régimen público. Si es el régimen privado, los contratos, los convenios o los acuerdos a los que se lleguen estarán cobijados por el Código Civil. Mientras que si somos entidades del sector público, si alguna de las partes es del sector público, entonces tenemos que estar de acuerdo con lo que establece el Estatuto de Contratación del Sector Público, que es un poco más complejo y más robusto, a diferencia un poco del sector privado. Entonces, esto como para redondear de una manera muy, muy general lo que implica la contratación y pues ya dar un lugar a algunas preguntas o algunas sugerencias que ustedes tengan para poder profundizar si así lo quieren en algunos temas. Sí, Jimé, y este marco y esta sombrilla que les estamos explicando es la que rige la parte que le queremos dar paso a María Janet Triana para que nos explique las implicaciones administrativas al interior de los museos. Dale, Janet. Perfecto. Los dejo con Janet entonces. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo trabajo en la parte presupuestal de los convenios que tiene el Museo Nacional con el Ministerio de las Artes, de las Culturas. Este trabajo lo desarrollo siempre, siempre de la mano de la parte administrativa. Por eso en la presentación que diseñé coloqué, ay, perdón, se me fue la señal. Dale, dale, No, te escuchamos. sí. Entonces, espérate que se perdió. Te quité la presentación para, ya comparto el PDF. Ah, ok, perfecto. Entonces, nosotros siempre trabajamos de la parte con la parte administrativa de la mano y también la parte jurídica. De una o de otra manera, siempre dentro de una de las cosas que decía Luis Carlos es que debemos tener los recursos para poder iniciar un museo. Eso hace que realmente administrativa vaya unido siempre a un presupuesto o a un recurso económico. Los museos como tal, para poder iniciar un museo debemos tener siempre una estructura humana. Los museos, aparte de que son como vivencias, historias y toda la funcionabilidad de ellos requiere del ser humano. Aquí nosotros desafortunadamente no podemos contar con cosas, digamos, como digitales. Siempre iremos con recurso humano. Es la parte bonita de los museos y por eso de esa manera lo primero que debemos tener y saber es con qué recurso humano vamos a contar para poder contar las historias y para poder tener un museo sostenible. Independiente de la contrapartida que tenemos nosotros como equipo humano y también la gente que vamos a recibir en el museo. Entonces, por eso en la primera diapositiva dice que las entidades deben contar mínimo con las personas para la atención a los museos. Esto incluye el equipo mínimo de plantas, servicios de aseo y vigilancia. Los museos deben tener, como son espacios abiertos a público, deben tener unas características especiales para que la gente pueda ingresar y tener como una experiencia bonita dentro del museo. Y tener la seguridad, los elementos de aseo y digamos, como los tipos de mediación o personas conocedoras de lo que se está exponiendo. También para poder tener digamos, como el acceso al público, el museo debe tener un mantenimiento mínimo. Esto lo rige realmente las entidades públicas. Digamos, si yo tengo abierto un espacio al público, debo tenerlo con
garantizar la seguridad de la gente que ingresa. Entonces, por ponerles un ejemplo, en ese momento en que se abre un museo debemos tener como señalado todo lo que es emergencias para que puedan entrar, salir y distribuirse por los espacios que tenemos. Casi siempre en esos lugares públicos llega la policía, defensa civil, llega Cruz Roja y todos ellos quieren mirar porque si tenemos más de 10 personas en un sector, en un espacio público, ya se denomina que hay como aglomeración de gente. Entonces, por eso es importante tener el mantenimiento del museo perfecto, que tengamos rampas de acceso para accesibilidad, digamos, como la capacidad para que la gente pueda entrar y no quede aglomerada en esto. Ay, qué pena, María, es que queda muy pequeñito y no alcanzo a ver bien. Exacto, perfecto, ahí. Y por favor, me lo centras un poquitico. Bueno, los museos como ingresa tanta gente, pues deben tener unos controles para poder tener como un seguimiento de qué tipo de persona entra. Entonces, como ustedes cobran, o sea, los museos cobran por el ingreso, algunos museos cobran por el ingreso o también hay donaciones de la gente, debemos tener un control de efectivos. Todos los museos deben tener digo yo, una boletería que pues obviamente esa es la que nos está diciendo si va a ingresar hombre, mujer, es un niño, es un adulto mayor y en eso es como digamos, como lo que nos va a hacer recurrente para decir qué tipo de gente viene al museo, estamos con el que está dentro del museo. Entonces hay que generar unos controles del efectivo, porque si no tenemos esos controles de efectivo podemos llegar a no tener, como decía Jimena, un museo a gran proyección, sino que es en el momento lo que ingresó y ahí se quedó. Entonces es importante tener los controles de efectivo y el manejo como un inventario de la boletería o de, bueno, los recursos que tengan para el ingreso del personal o las diferentes actividades que hagan. De ahí llegaría a depender de todos estos ingresos y la boletería tener una estadística. La estadística de qué tipos de visitantes tenemos, cómo es el tráfico del público dentro del museo. Entonces, ahí es donde empezamos ya a trabajar prácticamente en la parte administrativa y decir, el museo que tenemos es para extranjeros, para personas con discapacidad o para la generalidad del público. Eso es importante porque tenemos que empezar a crear esas estadísticas que son con las que vamos a entrar en competencia con los otros museos. María, por favor, bajas un poquito. Tenemos también los inventarios y los insumos. El área administrativa se encarga siempre de tener elementos básicos que generan un costo bastante alto, como los elementos de papelería, ferretería, elementos de aseo, controlar todo lo que es también servicio de cafetería, porque recuerden que los museos es un espacio en el que llegan personalidades. Uno no puede creer que esa persona llegó a ver el museo porque lo vio alguien o porque digamos, se lo insinuaron, vaya y mire que hay tal exposición o hay tal cosa. Entonces, casi siempre las personas directivas les informan, mire, llegó, digamos, no sé, el secretario del Dalai Lama, como nos pasó una vez en el Museo Nacional. Él vino a visitar el museo, pero inmediatamente toca informarle a las directivas del museo que está y en eso hay que llevarlo a la oficina, ofrecerle algo, mostrarle como digamos, como la generosidad que tiene el museo y cómo podríamos seguir en base a la visita de él, cómo podríamos trascender para que él siga, digamos, con su experiencia mostrando que existe el museo. Entonces ahí llevamos al inventario de los insumos que podemos tener para también entregar cortesías a esos tipos de personalidades que vienen a visitar nuestros espacios. Bueno, la parte administrativa tiene una de las partes más importantes del museo, que son los trámites de las exposiciones temporales y permanentes. Estas exposiciones, en el caso, por ejemplo, del Museo Nacional y de otros museos, ellos tienen las colecciones. Todas las colecciones deben estar aseguradas, deben tener un seguro de mantenimiento, de traslado, de deterioro, de restauración. Estos costos los cubren siempre una póliza.
También, si se va a prestar las obras para poderlas trasladar, pues debe tener un costo, debe estar asegurado. Es importante que administrativa siempre tenga las pólizas al día y pueda llevar un seguimiento de todas las obras que tiene, obras, piezas, documentos, y saber en dónde están, en qué estado están y que la póliza nos respalde la tenencia de esas obras. Entonces es importante siempre tener los trámites listos para todas estas exposiciones y no de pronto que se nos quede una obra sin un respaldo, porque a veces puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar en un momento, una gotera, se nos cayó el vidrio, bueno, cualquier cosa puede pasar, entonces el seguro siempre nos va a responder por estas obras. Por eso es importante tener esos trámites de exposición. María, por favor, bajas un poquito más. Bueno, el área administrativa, para poder hacer todo esto anterior que mencioné, debe crear unos procedimientos. Los procedimientos son, digamos, por tomar un ejemplo, el que les acabo de decir, de cómo ingresa la obra de arte, cómo la voy a sostener y cómo la voy a mantener en el museo. Entonces, siempre hay que crear un procedimiento escrito, tenerlo y distribuirlo dentro de las personas que estarían a cargo de esa obra, ¿no? De esas obras. Es como por darles un ejemplo. También tenemos procedimientos de cómo elaborar cuentas de cobro, procedimientos de cómo elaborar la contratación. Todos estos tipos de procedimientos son muy importantes para poder tener un museo sostenible, porque si no hay procedimientos, cualquiera llega, los tumba y hacen lo que quieren. Y como decía Jimena, nosotros estamos regidos, digamos, el Museo Nacional, como por tomar un ejemplo, estamos regidos por unas leyes que son básicas, que es, vuelvo y se la repito, la ley de transparencia. Ahorita nos crearon la ley de cero papel y tenemos la ley de austeridad. Son tres pilares para poder tener una contratación con el Estado. Para poder hacer eso, entonces yo siempre les debo decir, o la parte administrativa les debe decir, que debemos tener unos procedimientos para no birlar como estos tres pilares, que son los que resguardan, digamos, en el caso que mantiene el Museo Nacional, el convenio que tenemos en este momento, que es el contrato macro para poder tener la sostenibilidad del museo. Adicional, pues también hay otros recursos externos que también deben tener procedimientos y siempre ir en la misma línea de los recursos públicos y privados. Al tener estos procedimientos, obviamente van a haber mejoramientos. Todo se va a mejorar cuando se tiene un procedimiento. ¿Por qué? Si yo decidí que, por ejemplo, la obra va a entrar siempre por la por la calle 28, pero resulta que el portal de la calle 28 mide apenas 1 metro, pero sí puedo entrar por la carrera séptima porque mide 2,5 metros, entonces debo cambiar el procedimiento dependiendo de la pieza que va a ingresar o cómo va a ingresar. Entonces, estos mejoramientos, digamos, de los procedimientos y de todo lo que se propone para los ajustes, están bienvenidos para la sostenibilidad de cada, digamos, obra, espacio, los espacios para poder tener espacios, lugares digamos, como de áreas comunes. Todos esos mejoramientos nos sirven para eso. Por favor, bajas un poquitico más, Jimena. Jimena no, María. Bueno, la documentación. En la parte administrativa es súper importante tener documentación, algo que nos diga qué se hizo durante todo el procedimiento. Entonces, eso es básico. Después de tener todo un proceso, obviamente hay que archivarlo y hay que tenerlo listo o a la mano si llega a venir una auditoría, y tener toda la documentación organizada por las diferentes áreas o, bueno, digamos en el caso del Museo Nacional son áreas o museos en región. Entonces, nosotros tenemos archivos, o sea, un método para cómo se debe archivar. Correspondencia, el manejo de las funciones, los procedimientos, flujos de procesos, bueno, cantidad de cosas. Aquí en el Museo Nacional tenemos hasta boletines que se guardan, los cuadernos de curaduría. Todo esto para generar historia y para que el paso de la historia de nosotros quede documentado. Siempre lo tenemos así. Lo mismo en la parte presupuestal, siempre se tiene documentación
para los diferentes PQRs que la gente solicita o nuestros diferentes, ay, qué pena, nuestros diferentes estudiantes que quieren saber cómo está el museo y qué documentación tiene para ir generando historia y procesos de memoria. Bueno, ya pasando a otro término que ya no sea documentación ni como la implementación administrativa del museo, también es una función de la parte administrativa tener como, yo lo llamé boletería y catálogos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La otra fuente de ingreso que puede tener los museos es la venta de boletería y a su vez la venta de catálogos o algunos tipos de insumos que pueden ser recordatorios, separadores de libro, postales, bueno, depende de lo que quiera. El área administrativa es la encargada de guardar, resguardar todo esto porque la boletería puede, pues con la que se mide el tipo de gente el tipo de público que viene. Y bueno, los catálogos dan parte de la historia de las exposiciones que se hagan o dependiendo si no hay exposición, tipos de obras por temas que se tienen en los diferentes museos. Por eso es importante tener un inventario de esto para poder mostrar digamos, trascender de pronto en otros museos o en otras entidades, mostrar de lo que se tiene para exhibición o ya de exposiciones pasadas. Estos catálogos también los pueden vender, o sea, en el caso de nosotros también los vendemos o los tenemos como cortesía. Y ahí, pues, obviamente, dependiendo de la exposición, hay unos que llaman más la atención que otros. Bueno, tenemos unos indicadores. Marías, por favor, bajas un poquito. Los indicadores, esta es como la parte dura de la parte administrativa, porque ellos deben implementar unos indicadores de gestión que permitan medir el nivel del desempeño del museo como tal. El desempeño de los museos, como decir el de nosotros, que es de gestión de recurso público, prácticamente todo, debemos tener indicadores de todo. Indicador si la gente va a trabajar, si no va a trabajar, cuánto tiempo se pierde, cuánto tiempo estamos. Indicador de cuántas personas tenemos por contrato, por honorarios, por planta. Indicadores de cómo va el museo. Digamos, como todo esto se mide como en porcentajes y digamos el indicador de cuánta gente ingresó por X exposición, cuánta gente entra a X sala. Todo esto nos lo está pidiendo, digamos, el gobierno para poder medir como qué tipo de gente entra, cómo funciona el museo, si es viable seguir teniendo un museo abierto y sostenible. Todas esas cositas se hacen para poder mirar más allá y de eso depende muchas veces el recurso que nos dan. Porque si nosotros no tenemos un grado de visitantes y llamamos la atención al público, realmente para el año entrante o los años posteriores no nos van a dar un recurso potente para poder seguir en el museo. Es importante siempre que revisen este tipo de indicadores. Bajamos un momentico. Bueno, esta sería como, digamos, como la parte fundamental administrativa. Como se dan cuenta en todo lo que les hablé, en casi todo, se requiere recurso económico, porque tenemos que contratar el personal, debemos tener inventarios, debemos tener las pólizas, debemos tener lo que les hablaba Luis Carlos hace un rato como la representación, existencia de representación legal que tiene un costo. Entonces, lo primero para poder trabajar el área presupuestal y financiera es tener claridad. ¿Para dónde va el museo? ¿Qué es lo que aporta el museo? ¿Qué va a tener el museo? Nosotros principalmente lo que debemos enfocarnos es como qué tema vamos a exponer de acuerdo a las obras que tengamos. Es lo principal. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Yo trabajé en el Museo del Chicó y el Museo del Chicó tiene unas salas muy pequeñas en comparación a otros museos. Este museo es privado y no tiene recursos de ninguna otra entidad para poder sostener un predio tan grande. Entonces, ¿qué nos tocó hacer en el momento en que yo llegué, que llegué hace muchos años al museo, y de mirar qué se puede hacer para poder
generar recursos. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad donde los implicados, digamos, como los miembros de esta sociedad, aportaban una cuota, pero no alcanzaba para mantener un predio tan grande y poder sacar el museo adelante. Entonces, lo primero que teníamos era claridad, ¿qué es lo que se quiere hacer con el museo? Entonces, como museo como tal, no se podía dar porque la gente no alcanza a llegar al sitio porque no es central, primero. Lo segundo, tiene un espacio verde grandísimo cual se podía explotar. Entonces, ¿qué decidió la Sociedad de Mecenazgonato de Bogotá, que es la que tiene en la manutención este museo? Decidió alquilar las sedes y los espacios. Entonces, ya teniendo esa claridad, podíamos generar un presupuesto y unos recursos financieros para tener el museo al día. Entonces, esto es lo que se debe hacer en cada uno de los museos. El área financiera debe responder a todos los recaudos y fuentes de financiamiento que tenga. Si no hay eso, pues no lo podemos hacer. Depende también de la naturaleza del museo, decir si va a ser los socios o accionistas los que van a dar el dinero o si, por el contrario, van a buscar recursos privados autosostenibles o, en el caso de nosotros, que tenemos la partida presupuestal pública. Entonces, es supremamente importante saber a dónde vamos. Lo más clave para saber cuánto dinero vamos a ingresar y con qué recurso humano vamos a contar. Bueno, me dice aquí Luis Carlos que tenemos 5 minutos. No sé, Luis Carlos, si prefieras que toda la parte presupuestal la presentemos la próxima clase, porque es largo y sé que le van a salir muchas preguntas. Sí, sí, señora, yo prefiero, digamos que era importante tener el marco y entender que la administrativa aportaba a dos pilares también, un pilar operativo y un pilar estratégico. Ambos van de la mano y son fundamentales en el marco de la figura jurídica que nos acoge. Digamos que podemos incluir el tema de los recursos en una segunda oportunidad, pero me gustaría también que María nos indique y saber si hay preguntas hasta el momento. Muchísimas gracias. Dale. Muchas gracias, Janet y Luis Carlos. En este momento no hay manos levantadas y por supuesto podemos dedicar el próximo consultorio a la parte financiera y presupuestal. A Juan Carlos Castellanos acaba de levantar la mano. Sí, solicitaríamos de manera respetuosa que nos enviaran copia de esta presentación tan importante a los correos. Las grabaciones van a estar todas disponibles, ya estamos en nuestro cuarto consultorio, apenas lo tengamos al listado completo, les enviamos para que puedan volver a estos espacios a consultar las presentaciones, ¿vale? Con la respectiva explicación de nuestros invitados. Dale, María. Esa es la única pregunta que había en el momento. No sé si alguien más quisiera preguntar o continuamos en 15 días. Sí, me gustaría que Janet desarrolle el cierre y así nos despedimos. Si tienes algo más que añadir, Janet, que hasta este momento que quieras aportar. No, pues en este momento no, porque sé que ellos entendieron como bien el concepto administrativo, pero entonces pues cuando ya lleguemos al presupuestal es donde de pronto se van a surgir las inquietudes, pero sí me gustaría mucho si digamos como este PDF lo pudieran compartir para que cuando lleguemos al próximo ya tengamos como preguntas claves de lo que ellos desean o las inquietudes que les van a surgir. Sería como lo único. Claro, Janet, muchas gracias. Entonces le ruego a los asistentes llenar el formulario de asistencia que pongo en el chat. Es un forms
muy sencillo de llenar para tener sus correos y poderles enviar las presentaciones. Si Jimena también nos autoriza compartir su presentación. Sí, por mí no hay problema. Perfecto, muchas gracias. Entonces, por favor, llenen el formulario y nos vemos en 15 días. Perfecto, muchas gracias a todas y todos y les deseo una buena tarde. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy Muchísimas amable, muy interesante. gracias. Nos vemos. Gracias, buena tarde. Gracias, excelente. Y por favor, manténganos informados de la próxima sesión. Sí, por favor, llenen el formulario que ahí yo les mando correo siempre para las próximas sesiones. Vale, sí, ya está diligenciado. Gracias. Bueno, Muchas gracias.